Bienvenidos a su programa Voces en Letras, en esta edición más, hoy celebrando el Día del Educador con un invitado bien especial. Él es mi compañero Víctor Vélez de la Institución Educativa Rural Rosalía Hoyos y queríamos explorar esa experiencia de vida como maestro. Maestro, bienvenido a este programa. Muy buenas noches a ti y a tu público. Agradecido por esta hermosa invitación que me hacen. Gracias a ti por esto y por este momento tan bonito, porque como maestro es muy bonito no encontrarse con otros maestros. ¿Quién es Víctor Vélez? Vamos a conocer primero quién es él, de dónde viene. Bueno, Víctor Mario Vélez viene a trabajar aquí al municipio de Marinilla desde el municipio de Fredonia, Antioquia. Yo soy docente rural. Actualmente laboro en la Vereda de la Peña. La sede se llama Matilde Jiménez y pertenece a la institución educativa Rosalía Hoyos, aquí en el municipio de Marinilla. He tenido un trasegar educativo ya de 22 años en la docencia. Principalmente he trabajado en la ruralidad, he trabajado en varios sectores de Antioquia y me gusta este cuento de ser maestro. Considero que la pedagogía es algo que va dentro de uno y hay que llevarla con ganas a los chicos, a los estudiantes en diferentes momentos. ¿Y cuándo se le dio a usted por ser maestro, por ser docente? ¿Le nació, llegó por escampadero como algunos? ¿O cómo fue el asunto? Bueno, mm, es hasta chistosa la historia, ¿Por qué, hombre? ¿Por qué chistoso? porque cuando yo me gradué del colegio, me pasó como le pasa a muchos jóvenes. Yo me gradué como de 15 años y la perspectiva de vida que yo tenía en el año 98, fue 99, 98, era en esa época las circunstancias económicas de mi familia no eran las mejores. Sin embargo, uno sueña. Cuando uno es niño, sueña muchas cosas y yo soñaba con ser publicista. Y entonces yo dije, no, yo cuando me gradúe voy a ser publicista. Yo voy a ser un excelente publicista. Y me estrellé contra la vida cuando encontré que no habían cursos universitarios para ser publicista. O sí los habían, pero eran muy caros y más en esa época y yo provenir de una familia humilde me quedaba muy difícil, principalmente a mis padres, pagarme eso. En mi pueblo había una normal, o hay una normal que es muy reconocida, la normal Mariano Espina Rodríguez, y recuerdo muy bien que el primer año yo no hice nada, yo me quedé en mi casa, un año sabático, como lo diría. Quise que, o sea, finalmente graduarme del colegio y como no tenía nada que hacer, me quedé en mi casa leyendo, escribiendo. Y mi padre me dijo, no, usted tiene que hacer algo. Entonces, o va y busca o encuentra. Y encontré en la normal. Me presenté, hacían una evaluación previa para recibir a los mejores. Recuerdo muy bien que éramos un grupo de más de 15 personas y mi primera evaluación para entrar a la docencia la perdí onerosamente. O sea, pésimo. Yo no tenía ni idea de lo que era pedagogía, no tenía idea de nada. Y bueno, aún así, en la normal, pues vieron la necesidad y me dieron la oportunidad y creyeron que podía hacer o aprender en la docencia. La verdad, yo no quería. Eso hay que, yo lo digo con verdad. O sea, yo no quería. Yo entré a la docencia directamente porque era la circunstancia, la que había, la oportunidad que había. Pero la vida te va marcando los caminos. Tú no sabes dónde es que va a estar lo tuyo. Eh, yo siempre pensé que mi estrella brillaría tal vez en la parte de las artes, tal vez en la parte de la televisión, pero cuando entré a la docencia descubrí que mi estrella iba a brillar cuando iba a hacer brillar a los otros. Entonces empecé, tal vez sin quererlo, y ahora estoy siendo un maestro de corazón, porque me encanta. Encontré mi razón de vivir siendo maestro. ¿Cuánto tiempo llevas entonces en la docencia hasta el momento, Víctor? Desde el año 2001 hasta la fecha, creo que son 22 años, 23 años, creo que ya se van a cumplir. Suficientes, pues, tiempo para mí, para decir que llevo un buen tiempo
trabajando en este cuento. En el trasegar y en la vida de un maestro siempre habrán sucesos que marcan. Por ahí conversábamos antes de algo que te pasó en la niñez. Quisiéramos saber cómo fuiste superando. Que sea usted mismo el que nos cuente qué fue lo Bueno, que pasó. cuando yo era muy niño, yo la verdad nací en Santa Marta, Magdalena. Yo soy de la costa. Mi familia llegó acá cuando yo tenía 5 años. Mi madre vino a vivir acá directamente a Fredonia, Antioquia. Y a la edad de 5 iba a cumplir, 6 años exactamente que iba a cumplir. Fue un día de novenas de aguinaldo. Salimos a pedir dulces a las novenas y hubo un accidente, pues un carro me atropelló. No solo a mí, sino a otras personas que iban ahí. Eh, yo sufrí un golpe muy fuerte en mi cráneo. eh, pues la verdad no me daban, los médicos del pueblo no me daban vida, pues le decían a mis padres que era muy difícil que después de una abertura de cráneo y pérdida de parte de masa encefálica alguien pudiese sobrevivir. Y bueno, la suerte, la fe, Dios, la vida me permitió sobrevivir a ese accidente. Tuve una niñez bonita, hermosa, pero también marcada por el hecho de tener la cicatriz en mi rostro, porque era una cicatriz muy marcada. Y tal vez eso me enseñó desde niño a comprender que yo no soy solamente lo que se ve, sino que yo puedo ser algo más, lo que hay dentro de mí. Y bueno, siendo niño, uno lo que se sufre ahora como bullying, yo también lo sufrí siendo niño. Eh, pero me escudé en las letras, me escudé en la lectura, me escudé en los sueños, en ser un niño que soñaba y viví una infancia feliz a pesar de, obviamente, encontrar bullying en todas partes. Pero eso nunca me disminuyó. Por el contrario, desde pequeño resalté en aspectos como el arte. Eh, en la escuela era el que participaba en las poesías, cantaba cuando tenía linda voz. Alguna vez la voz me cambió, entonces ya no podía cantar. Trovaba, hacía teatro, dibujaba. Eh, Nutrí mi ser interior desde niño. Y con el trasegar del tiempo, obviamente, uno va creciendo y va creando una conciencia propia y entendí que yo soy alguien especial y esa parte de mí trato de regalársela a los que estén conmigo. ¿Cómo se refleja toda esa superación personal que tuviste en tu infancia en lo que haces hoy en día como maestro? ¿Y cuáles son esas experiencias más significativas que han rodeado tu vida de docente? Mira, a cada rato, en cada momento, uno encuentra niños. Yo trabajo directamente con niños porque trabajo en primaria. Eh, yo encuentro en muchos niños mi reflejo de lo que fui yo o de lo que a mí me sucedió. Entonces, encuentro el niño que de pronto en clase no se halla porque prefiere, no sé, estar dibujando y te raya el pupitre, te raya el puesto, se mantiene rayando los cuadernos por detrás. O me encuentro al niño que en casa de pronto lo consideran que es muy díscolo, que es muy inquieto, que no se queda quieto y llega a la escuela y entonces lo primero que le dicen a los padres es, mira, pero es que, profe, él no se queda quieto, tal. Me encuentro niños mm, que son solitarios, como también me encuentro niños que son llenos de muchos amiguitos. Y en todos ellos trato de visualizar aquello que yo fui, pude ser y no fui. Y trato de llegarles a ellos con el corazón, con pedagogía. Trato de encontrar una estrategia académica que les posibilite ser felices en la escuela. Considero, y este es un punto lo marca uno como maestro, considero que la escuela debe ser un lugar donde seamos felices, tanto el niño, los padres y nosotros los maestros. Si no encuentras felicidad en la escuela,
Si tú como maestro, si tú como estudiante o como padre de familia sientes que hay algo que no te genera felicidad, eso hay que conversarlo, porque la escuela debe generar felicidad. No importa en qué grado académico estés, primaria, secundaria, universitario, el aprendizaje debe ser un proceso tan lindo, tan natural, tan hermoso, que cuando uno asista a esos entornos escolares, uno sienta que realmente la vida le está cambiando, pero para bien. La escuela debe ser bonita. Siento, considero que los espacios escolares en los que yo he estado han sido espacios muy bonitos. He tenido experiencias significativas hermosísimas. Vengo del municipio de Fredonia, donde marcó mi vida el trabajo rural. Tuve excelentes compañeros de trabajo, tuve excelentes directivos, excelentes estudiantes. Hicimos cosas maravillosas. Recuerdo que alguna vez fueron de Canal Uno, nomás a entrevistar a mis niños en la escuela, a entrevistarlos para un programa que se llama, creo que Agricultura al Día. Los se fueron a entrevistar simplemente porque en la escuela le enseñábamos a los niños a sembrar. Y para lo que para mí parecía algo tan natural, mucha gente le parecía, ¿cómo? O sea, les enseñan a sembrar y a medir la lluvia a los niños en la escuela. Y yo, sí, eso lo hago porque aunque no está en el PEMSUN, aunque no hace parte de lo que me exigen que debo enseñar, yo lo puedo adherir a mi práctica educativa porque considero que es algo que les va a dar significado al aula. Entonces yo tenía niños que fácilmente podían estar haciendo actividades en la huerta y estar aprendiendo. Y eso, mucha gente que lo ve desde afuera lo consideró importante. Tanto es así que en el año 2017 participé en el Foro Educativo Nacional, siendo una de las ponencias que representó Antioquia con respecto a calidad educativa en la ruralidad. En esa ponencia, recuerdo muy bien que éramos 600 ponencias a nivel nacional. Y la mía, no digo la mía, la nuestra, porque hablo por los maestros con los que yo estuve, por mis estudiantes, fue una de las 12 mejores de Colombia. Fue premiada y galardonada. Al año, 2 años después, en el año 2019, ganamos el quinto lugar en el premio Compartir al Maestro, no, perdón, en el premio, perdón, Maestro que Inspira. Y fue a nivel de Latinoamérica, con ponencias de toda Latinoamérica. La propuesta educativa nuestra, que incluía el cultivo, la siembra y la medición de lluvias, fue reconocida como una de las mejores a nivel internacional. Eso me permitió también en algún momento visitar un país como República Dominicana y llevar mi experiencia a otros docentes. Bueno, después de República Dominicana, que fue una participación que tuvimos con la empresa privada Sura. Sura apoya mucho la educación rural. Ellos tienen programas muy interesantes. Después de República Dominicana, ya estuvimos aquí en procesos académicos regionales y fueron reconocidas algunas de las experiencias, o principalmente pues la experiencia que yo llevaba en la escuela. Mira cómo empieza todo. Yo empecé siendo un niño que tal vez en su infancia tuvo un accidente, tal vez dado por muerto en algún momento, tal vez mis padres pensarían de pronto, este muchacho sí llegará en algún momento, o sea, sí podrá, porque obvio, el miedo está cuando uno es niño. Un adolescente que cuando sale de estudiar no sabe qué va a hacer de su vida y un designio del destino que me llevó a ser maestro o a estudiar para ser maestro. En estos días todo el mundo pasaba esa felicitación tan linda como feliz día del profe, feliz día del maestro. Y en mi reflexión personal mm, siempre tengo este punto. Profesor es un hacer. El profesor es un conocimiento. Ser profesor es posible. Es muy posible con conocimiento. Tú puedes enseñar cosas. Puedes enseñar a clavar con un martillo. Eso es una enseñanza. Puedes enseñar a levantar un muro. Tú puedes enseñar a pelar una naranja. Todo es conocimiento y para ser profesor o educador eh, se es posible. Pero la instancia de ser maestro me parece que es muy alto.
es algo que se alcanza con muchos años. A mí me enorgullece si me dicen maestro y me encanta cuando lo dicen, pero también me sonrojo porque considero que para ser maestro aún me falta, porque el ser del maestro es una vida entregada a la educación. Y he conocido maestros, compañeros míos a los que yo con gusto llamo maestros, porque veo en su hacer y en su ser la pedagogía. Vamos tocando un tema bien especial y es la educación rural. Veo que el enfoque tuyo ha estado en la ruralidad. ¿Qué expectativas, qué experiencias, por qué te gusta ser maestro de la ruralidad? Qué buena pregunta. Mira, Colombia, principalmente mi país, Antioquia y las subregiones que la componen, perdón, demuestran desde su ruralidad que hay un desfase, que hay una necesidad y hay una frase que por mucho tiempo la llevamos y es que se tiene una deuda histórica con la población rural colombiana. No es lo mismo ser un maestro rural en el norte de Antioquia que ser un maestro rural en el suroeste. No es lo mismo. Así nos lo vendan, así nos lo digan que estamos en las mismas circunstancias. No, nunca lo serán. Fui maestro en zonas con violencia en los años 2000, 2003, 2004. Me tocó ver el cambio en la ruralidad antioqueña. Conocí de la ruralidad colombiana por experiencias de otros maestros del Caquetá, de la costa norte, y descubrí algo. Para ser maestro rural hay que sentir un amor y un arraigo por la tierra, por el territorio. Enseñar a los niños y a las comunidades rurales debería considerarse un acto de pasión, de respeto por este país, porque es algo que se necesita. Las poblaciones rurales necesitan maestros entregados, que les guste el cuento, que lleven cambio, que lleven propuestas, pero también que lleven crecimiento. Mm, Recuerdo mucho mi profesor de cultura general cuando era normalista. Y había una frase que él me decía, a mí, bueno, y a toda la clase. Cuando vayas a una población, no importa qué población seas, tú serás el profesor. Tú serás la persona sobre quien se centrarán las miradas. Si en esa población las personas acostumbran a sentarse en las piedras para poder mirar a lo lejos y consideran eso importante para ellos, hazlo tú con ellos y aprende de ellos. El hecho de yo saber cosas no quiere decir que sepa más que la población con la que yo esté. En la ruralidad se requieren maestros que sepan leer el contexto, que sepan entender las realidades de la población, conocer su cultura, apropiarse de ella y enriquecerla, no entorpecerla. ¿Por qué? Porque es posible que uno encuentre cosas con las que no esté de acuerdo, que no le gusten. Entonces la idea es entender por qué ocurren estas cosas dentro de estas poblaciones y ahí convertirse uno en un maestro garante, en un maestro que investiga, porque eso es lo que lo invitan a uno, a investigar, a conocer y a explorar las poblaciones y en ese conocimiento hacerlas crecer. Víctor, precisamente nuestro país, a pesar de las vicisitudes, de las dificultades que tenemos en la ruralidad, en la marginalidad, ha sido reconocido Colombia por tener una educación rural fortalecida con varias metodologías activas, entre ellas el SAD, entre ellas Escuela Nueva. Cuéntanos tu experiencia con Escuela Nueva, porque por ahí hay un dato bien importante que yo sé que ustedes quieren saber. Bueno, en la ruralidad eh, se trabaja por lo general con un solo maestro, profesora, que cumple la enseñanza para todos los grados. Alguna vez conté esto en Bogotá, que estábamos reunidos con otros profes de otros lugares y les parecía, pero preguntaban la misma pregunta que sabe todo el mundo. Venga, ¿cómo así? O sea, usted da todas las materias, todos los grados, al mismo tiempo, usted solito. Y yo, sí, no solo yo, somos muchos los maestros
en Colombia que cumplimos esa metodología que conocemos como escuela nueva. La escuela nueva es una metodología que parte del proceso de aprendizaje activo. El estudiante aprende tanto haciendo, o sea, haciendo cosas, como guiado por el maestro y guiado por guías de trabajo o aprendizaje. En Colombia tenemos, como vos decís, diferentes modelos rurales que apuntan a llegar a esas poblaciones más alejadas. Obviamente, no es lo mismo tener 5 maestros, 5 grados, que tener un solo profesor para enseñar todas las asignaturas en todos los grados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué le toca al maestro rural? Al maestro rural le corresponde generar estrategias que le posibiliten llegar al estudiante y garantizarle un nivel educativo que le sea favorable. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo lo logran los maestros? ¿Cómo hace un maestro en la ruralidad para atender no solo las circunstancias sociales, sino las que atañen a su trabajo? El hecho de cumplir, porque nosotros, igual que cualquier otro docente, tenemos que cumplir con responsabilidades académicas, laborales. Hay maestros que hasta estudian, estamos estudiando en nuestros tiempos libres para poder llegar con calidad educativa. La escuela nueva responde en cierta medida a esa necesidad social que se tiene en la ruralidad, en la cual, como no es posible tener un grupo grande de maestros para atender, hay escuelas que solo tienen, digamos, 15 muchachos, 10 muchachos. Hay una escuela que solo tiene una niña y la profesora va y le da clase. Hay escuelas con 20, nosotros tenemos 30, 31, dependiendo de cuántos estudiantes puedan llegar en un año. Entonces, este modelo educativo surgió directamente para responder a esas necesidades rurales, donde los niños en ciertas épocas del año se dedicaban de pronto a apoyar a sus padres en labores de cosecha. Existía el calendario cafetero. Entonces, en los años 80 se implementó, traído de otra parte, el modelo de escuela nueva y ha pegado mucho y funciona en la ruralidad, porque en este modelo el maestro se sirve de guías de apoyo, guías de aprendizaje, que vienen diseñadas con procesos en los cuales primero el estudiante se hace preguntas, después hace exploración y por último hace actividades que conlleven al alcance del conocimiento. Ese tipo de guías de apoyo nos sirve mucho a los maestros cuando el estudiante ya tiene procesos de lectura avanzado, de interpretación de textos, entonces ellos van avanzando a su ritmo y con el ritmo que van avanzando nosotros los docentes evaluamos su proceso y les apoyamos. ¿Qué es lo que sucede? Que en la ruralidad pasa lo que pasa en muchas partes de Colombia y hasta acá, pues hasta en lo urbano. Faltan materiales. Al faltar recursos, en muchas ocasiones los maestros nos vemos cortos para trabajar con los estudiantes y ahí es donde viene el ingenio. Víctor, ¿qué ha sido lo más difícil, el reto más grande que has tenido como docente? Es tal vez en algún momento dejar atrás todo lo que yo consideraba como ya construido. Pero, pero lo más difícil tal vez es iniciar. Cuando empecé a ser maestro, dejé atrás toda mi familia, abandoné todo lo que consideré estabilidad y empecé de nada, de cero. Y empecé solamente con la ilusión y con el título de es un profe. Tal vez fue de lo más difícil, pero a mí me gustaría contarles una experiencia que me marcó como maestro. Fue mi primera experiencia educativa. Fue en Arboletes y era una escuela que eran solo 4 palos, en aquella época eran unas tablas, con tablas a los lados y techo de paja. Teníamos 37 niños, pues era yo solo pues, con 37 estudiantes. Era una población con muchas necesidades en aquel entonces. Y pues yo era un muchacho, recién empezando en el cuento, y recuerdo muy bien
Miren, a uno en la casa le dicen, usted, usted debe valorar lo que tiene, valore lo que tiene porque usted no sabe a quién le falta. Eh, Estando allá una tarde, creo que era mediodía, había pasado mediodía, y estábamos en clase, era un tablero en la mitad, eso se los narro, era un tablero en la mitad, el piso era en tierra, y a un lado tenía preescolar, primero y segundo, y al otro lado tercero, cuarto y quinto. Todos los niños con unas cartillas de escuela nueva de las viejitas, los maestros me entienden lo que digo. Y en el piso en tierra sentados escribían. Y recuerdo muy bien que estaba haciendo un calor infernal, de esos calores que no se soporta uno el bochorno, porque venían días de mucho calor, había hecho mucho calor en esos días. Y había pasado ya el mediodía y recuerdo que se empezó a oscurecer y de pronto empezó a llover. Y las gotas de agua se filtraban por el techo de paja. Y de pronto un niño, no recuerdo ahora su nombre, pero un niño se me acercó con un tarrito de estos de agua, PET. Me dice, profesor, ¿me permite salir a coger un poquito de agua? Y yo, hágale. Sí, dale. Y él salió y del agua que caía por algunos de los espacios de la paja, cogió un poquito de agua y los gotitas caían adentro y llenó su botellita. Otro niño me pidió lo mismo y yo le dije, no, dale. Y otro niño me dijo, profe, ¿me deja salir un momentico a jugar? Y yo, dale. Y sale uno de los niños a jugar y empezó a jugar, a abrir sus brazos en el agua que caía, el pantano. Todos los niños me quedaron mirando y entendí en ese momento la necesidad que ellos tenían de esa agua que estaba cayendo. Era una vereda que no tenía acueducto, no tenía alcantarillado, no tenía baño. Uno hacía sus necesidades en el monte. Los niños, yo les dije, pues no, se les adelanta el recreo. Y salieron felices y se revolcaron en ese lodazal que se formó por la lluvia, por el polvo que se había acumulado de tantos días. Y ahí, creo que ahí fue donde yo entendí, creo que no llevaba ni 5 meses de ser maestro. Entendí la razón de ser que alguna vez estaba de pronto buscando. Yo tenía que estar ahí ese día. Y la vida me ha puesto en lugares específicos y he aprendido de la vida y he aprendido de cosas. Y en educación creo que he aprendido mucho. Creo que ya hablamos también un poco de las satisfacciones, pero ¿cuál ha sido la más importante en el ser docente? Tu satisfacción más importante. Mira, es difícil uno decir una satisfacción, una en específico. Vea, te voy a contar algo en especial. Hace unos días, un compañero que tuve en mi trabajo anterior publicó un artículo en los libros de Secreto para Contar. Y aunque usted no lo crea, para mí eso fue una satisfacción, porque el artículo que él publicó parte de algo que empezó en mi escuela, que fue la medición de lluvia. A mí me encanta medir la lluvia con los estudiantes. Y él se apropió de esta historia de la medición de lluvia, lo llevó a su escuela, se lo enseñó a sus niños y lo proyectó en su comunidad y a partir de eso creció él. Y eso a mí me genera satisfacción, porque, porque alguien aprendió o mejoró o se proyectó con algo que yo hice. De las cosas, creo que un estudiante. Yo tuve un estudiante en mi anterior escuela que fue quien me marcó en muchos aspectos porque gracias a él empecé a implementar estrategias educativas, porque era uno de esos niños díscolos que no hacían lo que corresponde al PEMSU, ¿no? Lo que corresponde a lo que hay que enseñar. Y el año pasado vi a este niño ya siendo un joven, graduándose, el año antepasado, perdón. Y al verlo graduarse, eh, lloré de alegría porque descubrí que en el momento en el que yo intervine para mejorarlo, cuando era un niño,
eso le sirvió a él para ser lo que es ahora. Yo podría hablar de satisfacciones como mis premios, como los reconocimientos, como el hecho de haber salido y haber conocido otros países gracias a lo que hago, pero nada, nada le gana a ver la sonrisa de un niño o un niño que aprende. Creo que esa es una de las mejores satisfacciones y les aseguro que eso lo marca a uno para siempre. En Voces en Letras, maestros que educan para la vida, maestros que se quedan en el corazón de muchos. Muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado en esta edición más de este podcast que hacemos con mucho corazón para Radio Máxima 107.4. Y a ustedes, los oyentes, muchas gracias por estar pendientes también de nuestras redes sociales y los esperamos en un próximo capítulo con más palabras maestras porque seguramente tendré acá otros docentes contando sus historias. Nos encontramos entonces en una próxima. Muchas gracias, Víctor, por venir, por estar aquí en la casa del profe Yepes compartiendo un rato tu experiencia. Gracias a ustedes y gracias, profe, por tenerme aquí.